Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este domingo, enero 20 del 2013. El día de hoy ya tenemos nuestro tercer programa con los candidatos a la presidencia de la República y el día de hoy, como lo habíamos anunciado la semana pasada, el turno es del señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 17 de febrero del 2013 por el movimiento Creo. Nuestra intención en Pulso Político siempre es y será el poder dar la oportunidad para que en eventos tan importantes para la democracia del Ecuador, los candidatos, las personas que aspiran a dirigir los próximos 4 años los destinos del país, puedan exponer y compartir con ustedes, los televidentes, los ciudadanos, sus ideas, sus pensamientos, sus propuestas, para que sean ustedes, queridos amigos, quienes saquen las conclusiones y decidan, en definitiva, cuál opción creen más conveniente para el país. Con esa introducción, entonces veamos el perfil de nuestro invitado del día de hoy, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, banquero, guayaquileño nacido el 16 de noviembre de 1955. Estudió 3 semestres en la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito. Obtuvo el posgrado en Administración de Empresas en el Instituto de Desarrollo Empresarial, IDE. En el año 2011, la Universidad de las Américas le otorgó el título de doctor honoris causa junto al expresidente del gobierno español, José María Aznar. Fue gobernador del Guayas entre el 10 de agosto de 1998 y el 17 de agosto de 1999. Superministro de Economía y presidente del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas en el gobierno de Yamil Maguad. Asesor económico y embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Tras renunciar a la presidencia del Banco de Guayaquil en el 2012, preside la Fundación Ecuador Libre y la Fundación del Barrio. Actualmente se postula como candidato a la presidencia de la República del Ecuador para las elecciones de 2013 por el movimiento Creo. Bueno, amigos televidentes, ahí estuvo el perfil del señor Guillermo Lasso, quien aspira a la presidencia de la República por el movimiento Creo. Guillermo Lasso, muy buenos días, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Carlos, y a las órdenes. Un placer estar aquí. Le cuento un poco la mecánica del programa, tal como hemos hecho con 2 candidatos anteriores. Usted tiene en el arranque, es decir, a partir de, en el momento que le doy la palabra, 3 minutos para hacer una breve exposición de su propuesta de gobierno. Luego de aquello regresaremos a esta mesa de Pulso Político para poder dialogar y realizar las preguntas de manera que podamos analizar en contexto la propuesta y la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones. En el último bloque, los ciudadanos podrán, les recuerdo, hacer preguntas al candidato relativas a la propuesta de gobierno al siguiente Twitter, @pulsopoliticotc. Comenzamos entonces, Guillermo Lasso, 3 minutos. Muchas gracias. Yo estoy presente en esta lid electoral con un propósito: ganar las elecciones para implementar ideas que logren reducir la pobreza en el Ecuador. La pobreza en el Ecuador se la puede definir como que 4,5 millones de ecuatorianos, de acuerdo con las cifras oficiales, viven con ingresos menores a $75 al mes. Es decir, sus ingresos no les permite ni siquiera adquirir la canasta básica familiar, peor prever el futuro, cuidar de sus hijos, cuidar de la educación y la salud de su familia. ¿Cuál es la solución para esos 4,5 millones de ecuatorianos? Crear empleo. El empleo es la herramienta que les permite superar las 2 pobrezas. Primero, la pobreza material, aquella que no le permite adquirir alimentos, cambiar de ropa a sus hijos, cuidar de la salud y la educación. Y la segunda pobreza, la pobreza de dignidad, que afecta tanto a padres de familia, a madres de familia, que ven hecho añicos su dignidad porque no tienen un empleo, porque no pueden sostener a su familia sobre la base de su propio esfuerzo. Por eso es necesario crear 4,5 millones de empleos en el Ecuador como un objetivo de mediano y de largo plazo. Mi propuesta de gobierno: crear 1 millón de empleos en los 4 años de gobierno. Pero no solamente para los jóvenes, que obviamente que se lo merecen, sino también para los adultos y los adultos mayores.
Cuando recorro el Ecuador, los adultos me dicen, voy a una empresa pública o privada, presento mi hoja de vida y solo me preguntan, ¿qué edad tiene usted? 40 años. Vaya, vaya nomás, que para usted no hay una oportunidad. Y peor, no se diga de los adultos mayores, quienes se sienten marginados en la sociedad ecuatoriana cuando todavía son muy fuertes físicamente e intelectualmente muy lúcidos. Por eso es importante la creación de empleo en el Ecuador. ¿Y cuál es mi propuesta para crear empleo? Por un lado, reducir los trámites, facilitar la actividad de los sectores productivos, agrícola, industrial, comercial, de tecnología. ¿Para qué? Para que puedan emprender con facilidad nuevos proyectos, crear empleo precisamente para esos ecuatorianos. Y luego reducir el exceso de impuestos para que 2.000 millones de dólares, que es mi propuesta, queden en manos de los sectores productivos, tengan liquidez, lleven adelante nuevos proyectos, generen empleo para permitir vencer a la pobreza en el Ecuador. Pero para ello es necesario cambiar el actual modelo de desarrollo del país, que no es nada nuevo, que es una fiel copia de la dictadura de la década de los 70, aquel gobierno llamado también revolucionario y nacionalista, que se apoyaba en los altos precios del petróleo y el endeudamiento público. Recordarán esas dos frases, el festín del petróleo y el agresivo endeudamiento. Hoy pasa lo mismo, vivimos del alto precio del petróleo y ahora del endeudamiento chino. Me pregunto, ¿qué va a pasar el día en que nuevamente caigan los precios del petróleo o no tengamos acceso a crédito chino? Nuevamente entraremos en crisis y se perderá otra década como la década de los 80 del siglo pasado. Gracias, Guillermo Lasso. Se cumplieron los 3 minutos. Comenzamos entonces a las preguntas. Su enfoque ha sido básicamente orientado al tema económico, al tema de la generación de empleo y evidentemente pues al tema social, porque la generación de empleo tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Pero comencemos con el tema de la política. Tengo una pregunta en este bloque que le va a realizar el politólogo Jorge León, que viene más adelante, pero antes de pasar a la pregunta que le va a realizar, yo quisiera hacerle plantearle algunas inquietudes. El Movimiento Creo es una organización que se creó con fines meramente electorales, o detrás del Movimiento Creo realmente hay un proyecto político que va más allá del resultado electoral del 17 de febrero, ya sea que gane o pierda Guillermo Lasso las elecciones. El Movimiento Creo es un movimiento político institucional y de largo plazo. Cuando digo institucional, es un proyecto que se basa en ideas, en principios, en objetivos a cumplir en el largo plazo. No es un movimiento personal que le pertenezca a nadie en particular. Y cuando digo largo plazo, me refiero a que el Movimiento Creo ha sido creado para permanecer en la política ecuatoriana, gravitar en el debate político a través de propuestas de ideas fundamentalmente basadas en principios de libertad, para fortalecer la democracia ecuatoriana y espera estar por lo menos los próximos 50 años en el Ecuador. Sin perjuicio de que pueda llegar un momento que Guillermo Lasso se retire, el Movimiento Creo debería permanecer más allá y Guillermo Lasso, le pregunto esto porque la mayoría de las organizaciones políticas han pasado eso. Bueno, esa es una característica de Creo, no está vinculada exclusivamente a Guillermo Lasso. Yo tendré, respecto de mi futuro, la libertad de escoger lo que yo quiera para mí, para mi familia, en mi vida profesional. Y el Movimiento Creo, como institución política, como movimiento político, tendrá todo el derecho a través de sus órganos de control interno definir su futuro. Por lo tanto, no es que está ligado exclusivamente a Guillermo Lasso. Nosotros vamos a ganar las elecciones y yo he dicho gobernaré 4 años. Porque luego daré la oportunidad, y no daré la oportunidad graciosamente, sino que se ganará la oportunidad cualquier otro miembro de Creo que quiera ser candidato a la presidencia de la República. Usted menciona con seguridad, y se lo he escuchado ya por varias ocasiones, que va a ganar las elecciones y que va a haber segunda vuelta. Pero, sin embargo, en América Economía, la revista América Economía, que tiene claramente identificada su ideología, la ideología me refiero a la revista, salió una encuesta realizada por la empresa Market de Blasco Peña Herrera,
Jr., que dice, nueva encuesta ratifica cómoda victoria de Correa en primera vuelta presidencial. Y dice el texto de la nota, el sondeo de la encuestadora Market otorga al actual mandatario ecuatoriano una intención de voto del 49% con más de 30 puntos de ventaja sobre el segundo candidato, el banquero Guillermo Lasso. Cito textualmente la nota. Mire, Carlos, yo respeto a las encuestadoras, respeto los procedimientos técnicos, pero así como usted leyó esa, también se puede leer otras distintas aún del propio Market. Pero en todo caso, la encuesta válida es la que se va a producir el 17 de febrero, donde los ecuatorianos, sin miedo, van a tomar su decisión. Hoy existe mucho miedo, hoy existe mucho temor de los maestros porque han sido humillados, maltratados, tratados de tirapiedras, ampliado su horario. Luego, el de los empleados y funcionarios públicos, sobre los cuales se ha aplicado un decreto absolutamente injusto de la renuncia obligatoria. Existe un miedo y por lo tanto, frente a una encuesta, la respuesta de alguna manera es obvia para protegerse y evitar alguna sanción futura. Por lo tanto, la encuesta válida será el 17 de febrero próximo. Bueno, el 17 de febrero ya no será una encuesta, sino la realidad de la decisión ecuatoriana. Es una manera de decirlo. Sí, correcto. Además, hay que reconocer que las encuestas son con corte a la fecha que se la hizo. Cualquier cosa puede pasar de allí en adelante. Así es. Bueno, hay un tema que en las entrevistas nacionales y en las entrevistas internacionales a usted le preguntan, Guillermo Lasso, señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Creo. Y esta tiene que ver con su relación con el expresidente Yamil Maguad. Usted formó parte de ese gobierno, fue primero gobernador y luego fue superministro. No es que diga yo superministro, no es que estoy llevándolo a la hipérbole el tema, el calificativo de ministro, sino que así se lo calificó en ese momento, superministro de la Economía. Usted estuvo un mes y usted dice, en ese momento, dice, solo firmé 2 documentos, uno el de posesión y otro en menos de 30 días o en 30 días el de mi renuncia. Sin embargo, Guillermo Lasso, voy a citarlo textualmente a usted en el programa que usted concedió al medio CNN con el entrevistador Ismael Cala. Usted dice, me retiré porque mis propuestas no fueron aceptadas por el presidente de la República y yo no compartía las decisiones que finalmente tomó. Me quedo en esto que finalmente tomó. Luego continúa usted en esa misma entrevista, a continuación, de inmediato, dice, tuvimos largos debates donde yo tuve que sostener mi punto de vista y demostrarle primero que él estaba equivocado en lo que finalmente adoptó y luego demostrarle que mi recomendación era la más conveniente para los ecuatorianos. Aquí viene mi pregunta. Yo no sé si estas conversaciones sean de carácter confidencial y usted las pueda compartir con la ciudadanía, pero cuando habla dice que mis propuestas no fueron aceptadas por él. Cuando uno acepta un cargo y un cargo tan delicado, uno va conociendo el panorama de la política económica ecuatoriana y expone sus propuestas y con base en eso uno acepta o no acepta. ¿Qué pasó? Mire, Carlos, le sugiero algo. Le sugiero leer mi libro Cartas a mis hijos, donde yo explico lo que usted acaba de leer y respondo su pregunta porque en detalle voy explicando el por qué previamente... Solo una precisión, señor Lasso. ¿Me permite contestar? Va a contestar. Solo una precisión porque me mandó a leer el libro. Sí lo he leído. Pero acuérdese que estamos con los televidentes que no necesariamente todos han leído el libro. Perfecto. Pero permítame contestar. Por favor, encantado. Precisamente yo explico de manera pública, no solamente ante la entrevista del periodista Ismael Cala, sino en mi libro de manera detallada, y si usted lo leyó, hubiera sido bueno que lea también los fragmentos de mi libro, donde explico que tuve reuniones previas en la que le expliqué mi punto de vista, escuché los puntos de vista de él, y luego no se cumplieron. Por eso me retiré del cargo a los 37 días. Y claro, en absoluta discrepancia con lo que él planteaba, que finalmente adoptó, y porque mis propuestas no fueron acogidas, las que yo creía de buena fe eran convenientes para el Ecuador en ese momento, como era recomprar el propio gobierno 1.000 millones de dólares de deuda externa en apenas 70 millones de dólares, lo cual hubiera beneficiado mucho a los ecuatorianos. Respecto de la participación mía en el gobierno de Maguad, en el perfil político que ustedes presentaron, se dice claramente que fui gobernador de la provincia del Guayas entre el 10 de agosto de 1998 y el 17 de agosto de 1999.
Es decir, yo era gobernador de la provincia del Guayas cuando el presidente Maguad adoptó una decisión penosa, una malhadada decisión respecto del feriado bancario y el congelamiento bancario. Decisión que yo no la conocía, la conocí tal cual como cualquier otro ecuatoriano leyendo el periódico. ¿Y por qué? Permítame explicarlo. Porque un gobernador del Guayas no es parte del frente económico y el presidente de la República no tiene por qué consultar previamente a un gobernador las decisiones que va a tomar en materia política, social o económica, y más aún conociendo que yo tenía vinculaciones con la banca. No debía consultarme. Él no lo hizo y yo tampoco hubiera aceptado participar en ninguna reunión por delicadeza, por mi vinculación con la banca. Por lo tanto, no tuve nada que ver sino con las acertadas decisiones para cuidar la seguridad de la provincia del Guayas, el fortalecimiento de las instituciones de la provincia del Guayas y trabajar siempre para proteger a la familia, los ecuatorianos que vivíamos en aquella época en la provincia del Guayas. Hecha esa aclaración y dada esa respuesta, Guillermo Lasso, cuando dice, mal podría haberme consultado porque primero yo era gobernador de la provincia del Guayas y un gobernador no participa de la política económica y más aún cuando tenía vinculación con la banca. En caso de ser presidente de la República, ¿cómo quedaría esa vinculación? Mire, Carlos, yo ya renuncié. No soy ya administrador de ningún banco en el Ecuador. Renuncié en mayo del año 2012 y mi patrimonio está en manos de una estructura legal en beneficio de mis hijos. Ellos tienen derecho a continuar con ese patrimonio y por lo tanto yo no tengo ninguna vinculación. Soy ya el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, como un ciudadano más, y seré el presidente del Ecuador para gobernar el país de 14 millones y medio de ecuatorianos, sin favorecer ni perjudicar a ningún sector en particular, llámese como se llame el sector. Bueno, hay candidatos que hablan de estructura y cuando llegan a ser presidente gobiernan en la coyuntura, pero ya vamos a hablar de eso en la parte económica. Ahora, otra cosa que usted mencionó, dice, vengo trabajando con la Fundación... ¿Qué le parece si me permite una puntualización? Por favor. Cuando usted se refiere a candidatos que gobiernan con la coyuntura, y yo en mis declaraciones me refiero a la estructura. Yo me refiero a la estructura porque yo me he preparado. Okay. Me he preparado a través de la creación de una fundación como la Fundación Ecuador Libre y a través de un proceso que me ha llevado a recorrer y estudiar la realidad nacional durante los últimos 4 años. Recorrer las 24 provincias del país, todas las regiones del Ecuador, conversar con todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana, comprender cuáles son sus sueños, qué ilusión tienen respecto de sus sueños, vamos a hablar de esas cuáles son los propuestas que va a obstáculos para alcanzar sus sueños. Permítame citarlo usted. Dice, vengo trabajando con la Fundación Ecuador Libre, que casualmente es lo que usted acaba de mencionar ahorita, desde el 2007, estudiando al Ecuador, estudiando al país. Es decir, usted está recorriendo el país, viendo sus necesidades estructurales, sus problemas estructurales, perdón, para plantear soluciones estructurales según usted. Ahora, en las elecciones pasadas, Guillermo Lasso, si no me equivoco, ya su nombre sonaba para candidato a la presidencia de la República. En aquel entonces, usted no aceptó esa candidatura y si no me equivoco, si estoy equivocado, le ruego que me corrija, usted dijo que por motivos de salud. ¿Eso fue así? No, yo no dije que era por motivos de salud. En primer lugar, nunca acepté ser candidato y nunca lo acepté, ni en privado ni en público. Por lo tanto, no debía dar ninguna explicación, ni privada ni en pública, por qué me había retirado. Porque yo no me retiré de un lugar donde nunca ingresé. Ahora, ¿que existió la posibilidad? Sí, existió la posibilidad. ¿Que la pensé? Sí, la pensé. Y que definitivamente tomé una decisión a lo interno de decir, no, no es el momento. ¿Por qué? Porque no me gusta improvisar. Porque no debo de improvisar, primero por mí, por mi familia, por mi prestigio y por el Ecuador, porque no se puede simplemente presentarse de candidato a la presidencia de la República una persona que se le ocurrió hace 2 o 3 meses, simplemente tengo ganas de ser candidato a la presidencia. Yo me he preparado a fondo, precisamente para construir un programa de gobierno como el que tenemos armado, que plantea un cambio del modelo de desarrollo del Ecuador. Es decir, introducir 2 elementos fundamentales. El primero,
despetrolarizar la economía ecuatoriana, lo cual no implica no explotar petróleo, simplemente diversificar la economía apoyando a los sectores productivos para impulsar el sector agrícola, el sector ganadero, industrial, etc. Y segundo, en materia social y política, descorreizar a la sociedad ecuatoriana con una reforma política que permita fortalecer la democracia y el régimen de libertades en el Ecuador. Vamos a profundizar eso en la parte de la economía y en la parte de la propuesta. Ahorita estamos terminando estos temas. Encantado. Estos temas que pueden ser de coyuntura política, pero que es importante que la ciudadanía la conoce. Cuando Guillermo Lasso dice, no me gusta improvisar, no era el momento. En sus fueros internos entonces pensó y se proyectó a esta época y se comenzó a preparar. Pero que de esa época para acá comenzamos a ver a un Guillermo Lasso distinto, todavía banquero, pero comenzamos a ver la imagen de Guillermo Lasso por todos lados. El Banco del Barrio responde a una necesidad de aporte social o a una estrategia de construcción de imagen. El Banco del Barrio es un proyecto de bancarización reconocido como el mejor de América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un proyecto que lo que permite es acercar el banco al barrio, precisamente para otorgar una herramienta adicional que le permita a más ecuatorianos, teniendo acceso a un banco, tener una herramienta adicional para poder superar sus condiciones de pobreza. Ahora bien, en esa misma entrevista que usted concedió a Ismael Cala de CNN en español, él leyó un tuit se identificó en ese momento como Mayito Zambrano. No sé quién sea Mayito Zambrano, él lo leyó en ese momento. Y dice, y la pregunta era la siguiente, ¿su campaña es financiada con fondos del Banco Guayaquil? En lo absoluto, en lo absoluto. Mi campaña es financiada con los fondos míos personales, por un lado, y segundo, por los aportes que distintas personas y amigos ven en este proyecto una oportunidad para fortalecer la democracia y las libertades en el Ecuador. Por lo tanto, se nutre de varias fuentes y no del Banco de Guayaquil. Ahora, pero sin embargo en la publicidad del Banco del Barrio salía mucho su imagen. Y llegó un momento que se lo comentó en los medios de comunicación. Esa campaña con la imagen suya del Banco del Barrio ¿fue pagada por el Banco Guayaquil o por Guillermo Lasso? Perdóname, pues si el Banco del Barrio es un proyecto de bancarización del Banco de Guayaquil, obvio que lo que tiene que pagar el Banco de Guayaquil. Utilizar su Vea imagen? usted, ¿y por qué no? Yo le estoy ¿Y por qué preguntando. usted la cuestiona? No, yo no estoy cuestionando, yo estoy preguntando. Bueno, ¿por qué no? Le pregunto yo. Okay. Es usual en muchos países del mundo que el presidente ejecutivo de la empresa se presente personalmente y promueva un proyecto. Y es precisamente la garantía de seriedad el hecho de que yo mismo promueva y no sea a través de terceras personas quedándome atrás. Yo soy una persona que le gusta asumir desafíos y pongo cara a cada cosa que hago. Por lo tanto, quizás a usted le llame la atención. A mí no me llama la atención. No personalice, Guillermo Lasso. No es que me llame la atención a mí. Mi rol es interpretar inquietudes de la ciudadanía y plantearlas. Usted me conoce de muchos años y sabe cómo soy yo. Así que pongamos las reglas claras, Guillermo Lasso. No se moleste, sigamos. No me molesta, pero la insinuación también hay que dejarla en claro, De acuerdo. ¿verdad? Entonces, vamos ahora sí a darle paso a Jorge León, quien tiene preparada una pregunta para el candidato Guillermo Lasso del Movimiento Creo. Veamos. Señor Lasso, creo en su programa tiende a favorecer un Estado que no sea fuerte, más bien que la empresa privada, la iniciativa privada tome más auge. Estamos en la actualidad frente a un sistema que no es exactamente ese, más bien tenemos un presidente, un ejecutivo muy fuerte, con la idea de dar estabilidad y continuidad a las políticas. Y por lo mismo de reforzar los roles y funciones del Estado, tanto de la gestión administrativa como en la iniciativa productiva. Por lo mismo, mi pregunta es, usted de llegar a la presidencia, ¿qué haría con el sistema actual? En particular, con el número de empleados públicos que existen, con el número de leyes que el gobierno ha tomado para consolidar justamente el Estado y también, entre otros, con las mayores atribuciones del Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. Bueno, Guillermo Lasso, por favor, su respuesta. Bien,
Sin duda alguna, como lo dice el señor que acaba de intervenir, don Jorge León, el modelo actual es un modelo que considera al Estado prácticamente en el único protagonista del desarrollo, que quiere estar presente en todos los momentos de la vida de los ciudadanos ecuatorianos. En materia económica, ¿qué ha significado esto? Que la economía pública en el 2006 representaba el 23-24% de la economía total, hoy ya está llegando al 50% de la economía total. Por lo tanto, los objetivos de que el Estado prevalezca sobre los ciudadanos se ha ido cumpliendo. Yo me pregunto, ¿esto es sostenible en el tiempo? Y yo respondo, no es sostenible, porque esto se basa en un alto precio del petróleo que le ha permitido al gobierno actual contar con recursos que le permite llevar a cabo todo lo que está haciendo, inclusive una amplia campaña publicitaria para hacernos creer que todos los resultados de sus acciones son eficientes. En segundo lugar, yo lo que planteo precisamente es todo lo contrario. No quiero debilitar el Estado. El Estado debe ser fuerte para responder a las necesidades fundamentales de seguridad, de salud, de educación pública en el Ecuador. Pero yo lo que pretendo es introducir un elemento fundamental que hace sostenible en el tiempo el desarrollo, que es el apoyo a los sectores productivos generadores de empleo. ¿Por qué? No es el gobierno que crea empleo en una sociedad. No es tampoco el Estado el que crea riqueza en una sociedad. ¿Quién crea empleo? Los sectores productivos. ¿Quién crea riqueza? La sociedad civil. Por lo tanto, debemos de darle un espacio importante para que sea el sector productivo el que pueda desarrollar sus actividades, generando empleo y oportunidades para esos 4,5 millones de ecuatorianos que están esperando un empleo. Al último de la pregunta, don Jorge León planteó, ¿y qué va a hacer usted respecto de leyes y actitudes donde un ejecutivo tiene control sobre otras instituciones del Estado? Yo lo que voy a hacer es exactamente lo contrario. Yo lo que pretendo ser es un presidente democrático que fortalece la democracia, aquella democracia tradicional, con independencia de poderes, de los 3 poderes fundamentales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Yo no voy a meterle mano a la justicia por ningún motivo. Voy a respetar la acción de la Asamblea, sobre todo la acción de fiscalización al actual gobierno y al futuro gobierno mío también. Voy a plantear una reforma política para descorreizar al Ecuador, poniendo límite al exceso del presidencialismo, eliminando la posibilidad de la reelección inmediata del presidente de la República para evitar la tentación de lo que hoy está sucediendo. ¿Reelección inmediata o reelección en total? No, inmediata, Ya, okay. Evitando la tentación de lo que sucede hoy. El uso de todo el aparato estatal a favor del candidato presidente. Okay. El uso de los medios de comunicación llamados incautados, que siguen la línea editorial que orientaba a impulsar la candidatura del candidato presidente. ¿Usted cree que yo sigo esa línea editorial? Yo he dicho de los medios incautados, no me he referido a Carlos. Usted participa de este medio incautado. Yo le quiero decir a usted que me satisface esta conversación, me siento cómodo con usted, pero no puede negar usted que en muchos noticieros y en muchos programas se hacen entrevistas, se hacen comentarios y se presentan imágenes contrarias al Código de la Democracia para apoyar una campaña sucia en contra de los candidatos que compiten con el candidato presidente. Un debate que se está dando para todos los medios, por cierto. Ahora, usted ha mencionado todo esto que suena interesante, pero ahora, el tamaño del Estado. Usted dice menos Estado, más sector productivo, no dice eliminar el Estado, porque es imposible eliminar el Estado, pero sí la participación del Estado. Pero cuando en el país, como en Latinoamérica, ha habido una gran pobreza, producto de la inequidad, producto de la desigualdad, ¿no es importante que el Estado entre a trabajar en aquello, a tratar de disminuir la pobreza, a tratar de disminuir la inequidad? Carlos, el dilema no es más Estado o menos Estado. Sí. El dilema o el objetivo debe ser más salud de calidad. Y no necesariamente la salud de calidad la puede dar solamente el Estado o solamente el sector privado. Por ejemplo, ¿cuál es mi propuesta en materia de salud? Parto de un brevísimo diagnóstico. El Ecuador
tiene apenas 24.000 camas en clínicas y hospitales. Tenemos un déficit de 6.000, deberíamos de tener 30.000. ¿Vamos a esperar que el gobierno tenga 1.200 millones de dólares para cubrir ese déficit y preservar la calidad de salud de los ecuatorianos? La respuesta es no. Tenemos que ser creativos. ¿Qué propongo yo? Zona franca de salud. ¿Qué es la zona franca de salud? Un régimen económico especial que liberaliza del pago de impuestos a la renta de por vida a toda inversión internacional o local que instale nuevas clínicas y hospitales en el país para cubrir ese déficit de 6.000 camas. De esta manera daremos educación de calidad e incorporaremos con creatividad al sector privado en la inversión social en el Ecuador. Esas clínicas nuevas deberán entregarnos al menos un 25% de su capacidad instalada para dar servicios gratuitos de salud a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Vamos a hacer nuestro primero y un corte, y venimos con el desarrollo de todas estas propuestas que usted acaba de esbozar y con la pregunta de dos analistas, el uno en economía, Pablo Zambrano, y el otro en seguridad, Fernando Carrión. Venimos de inmediato, sigan en Pulso Político. Está con nosotros Guillermo Lasso del movimiento Creo, candidato a la presidencia de la República. Son las 9:30 de la mañana, amigos televidentes. Tenemos 30 minutos más de esta entrevista con Guillermo Lasso, candidato por el movimiento Creo a la presidencia de la República. Primero, mil disculpas. Seguramente se habrán notado que mi voz no es la mejor el día de hoy. He estado 3 días en cama y he venido expresamente a transmitir este programa el día de hoy. En todo caso, les recordamos, amigos televidentes, que los twitters que nos están enviando los vamos a leer en la última parte de este bloque y tienen que ver fundamentalmente inquietudes con propuestas del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Veamos entonces, hecha esa aclaración, la inquietud que plantea el economista Pablo Zambrano al candidato Guillermo Lasso. Veamos. Muy buenos días, señor Guillermo Lasso. Usted en su campaña ha ofrecido reducir los impuestos y eliminarlos, inclusive los impuestos son a la salida de divisas, los impuestos verdes y recientemente la reforma que se hizo sobre las utilidades de la banca. En ese sentido, es obvio que lo que usted pretende es disminuir el gasto público. El gasto público ha sido muy criticado por diferentes analistas económicos en el sentido de que este representa alrededor del 50% del PIB, el gasto público en relación al PIB. ¿Cuál sería el porcentaje de gasto público en relación al PIB en su gobierno en caso de llegar? ¿Y cómo reduciría el gasto público? ¿Qué rubros específicos del gasto reduciría? La segunda pregunta más bien tiene que ver con los sectores estratégicos. Usted sabe que el gobierno está impulsando todo lo que tiene que ver a la minería, a la construcción de hidroeléctricas, también la refinería de petróleo. Entonces, si todos esos proyectos que nos ha planteado el gobierno se mantendrían en el caso de que usted llegue al poder, o los eliminaría, o tal vez tiene usted proyectos estratégicos en carpeta, al igual que los que tiene el actual gobierno. Esas serían las preguntas, básicamente. Muchas gracias por su respuesta, señor Lasso. Gracias a Pablo Zambrano. Guillermo Lasso. Muy amable el economista Zambrano por su pregunta, una aclaración muy puntual. Yo no he planteado dentro de los 9 impuestos eliminar ningún impuesto que tenga relación exclusivamente con las utilidades de la banca. Primera aclaración. Segunda aclaración. Mi planteamiento, eliminar 9 impuestos que en su totalidad llegan a aproximadamente 2.000 millones de dólares. El principal de ellos, el impuesto a la salida de divisas. El candidato presidente nos ha venido diciendo en los últimos 4 años que ese impuesto lo paga la banca y los especuladores financieros únicamente. Hace unos 10 días, el director del Servicio de Rentas Internas declaró, hizo lo correcto, al decir que el 99% de la recaudación del impuesto a la salida de divisas lo pagan las sociedades, es decir, las empresas en el Ecuador. ¿Cuáles? Todas las que importan
cualquier materia prima o artículo terminado desde el exterior. Por ejemplo, cuando se importa un auto, cuando se importa un camión, cuando se importa un tractor, cuando se importan insumos industriales, cuando se importan insumos agrícolas, cuando se importan artículos de consumo como un televisor, un plasma, una licuadora, una cocina, una plancha. Es decir, el impuesto a la salida de divisas lo pagamos los 14 millones y medio de ecuatorianos. Es una especie de arancel extra que cuando el empresario, las empresas importan, lo incluyen dentro del costo y lo trasladan en el precio de venta, por ejemplo, en insumos agrícolas que se utilizan para producir tomate, aguacate, arroz, maíz, etc. Esos insumos agrícolas, esos productos de consumo masivo, incluyen también el impuesto a la salida de divisas. Por lo tanto, lo pagan todos los ecuatorianos. ¿Qué planteo yo? Eliminar el impuesto a la salida de divisas, que además es un obstáculo para el ingreso de capitales que requerimos para activar el aparato productivo y generar empleo, que es el eje fundamental de mi campaña. Veo que, Carlos, ¿quieres hacerme una pregunta o me permites responderle todas las del economista? Por favor, terminemos de responderle al economista Zambrano para plantearle algunas precisiones en relación a impuestos. Perfecto. Que me quedan dudas a mí. Ahora, de los 2.000 millones de dólares, mi planteamiento es cómo compensarlo. 1.000 millones de dólares, reducción del gasto. ¿A través de qué? Por ejemplo, en el presupuesto del año 2012, el gasto de publicidad del sector público, yo nunca hablé de la presidencia de la República, llegaba a 350 millones de dólares. Ahí hay una oportunidad de reducción de gasto. Hay una oportunidad de reducción de gasto en viáticos, en gastos de viaje de todo el sector público y otros rubros más. Los otros 1.000 millones de dólares se van a compensar con ingresos tributarios originados en el incremento de la producción económica que se origina por estos 2.000 millones de dólares que al quedarse en el aparato productivo tienen el estímulo para invertir en nuevos proyectos, generar empleo y dinamizar la economía en el Ecuador. Respecto a los proyectos estratégicos, cuando yo me refiero a descorreizar a la sociedad ecuatoriana, me refiero a una reforma política por un lado, pero yo quiero hacer énfasis en algún aspecto. Yo voy a continuar las buenas decisiones. ¿Cómo no continuar con el proyecto Coca-Cola Sinclair? ¿Cómo no continuar con proyectos estratégicos para fortalecer la capacidad de generación eléctrica del país? Sí al desarrollo petrolero, sí al desarrollo de la minería, pero vamos a respetar las consultas previas, vamos a hacer que sean vinculantes, porque yo quiero lograr el desarrollo del país, pero con cohesión social, para que sea sostenible en el tiempo. Diversificar la economía, sea sostenible y sobre la base de una cohesión social. Lo bueno debe de continuar y no pensar que es patrimonio del actual presidente ni del actual gobierno. Lo bueno es patrimonio ya de todos los ecuatorianos. Ahí vienen mis inquietudes con relación primero al tema de los impuestos, a la eliminación de 9 impuestos plantea Guillermo Lasso en términos generales. Pero ahí viene mi inquietud de cómo compensar. Usted algo ya ha dicho de cómo compensar, pero el artículo 271 de la Constitución de la República del Ecuador dice lo siguiente: los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el 15% de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Paro ahí porque lo otro tiene que ver ya con las asignaciones anuales que serán predecibles, directas y oportunas. En ese sentido, si los municipios o los gobiernos locales participan de los ingresos permanentes y los impuestos son ingresos permanentes para el país, ¿cómo compensar a los municipios, gobiernos seccionales de esa afectación? Vea, Carlos, sin duda alguna, hoy existe un modelo. ¿Qué represento yo? Lo totalmente opuesto. El modelo actual, ¿qué defiende? Un gobierno rico, central o seccional, rico. Ciudadanos pobres. ¿Yo qué represento? Un modelo del bienestar de todos los ciudadanos, con un gobierno que cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento con sus obligaciones. Al caso puntual de su pregunta, ya lo respondí. 2.000 millones de dólares que se quedan en manos de los sectores productivos. Apertura a la inversión extranjera para activar mucho más en turismo, en salud, en industria, en agricultura, va a generar una actividad económica que compense por actividad económica y no por tasa impositiva
esos tributos que estamos hoy reduciendo. Por lo tanto, va a haber una compensación y nadie se va a sacrificar. Lo que no puede ser es sobre el peso de la familia ecuatoriana. De todos los 14 millones y medio de ecuatorianos, tenemos que soportar un proyecto político de un gobierno rico con ciudadanos pobres. Ok, pero vamos a lo siguiente. Usted dice, entonces lo vamos a compensar porque vamos a incrementar ya sea el universo de contribuyentes o ya sea la base imponible porque se va a generar más producción, más ventas, más utilidad, más base imponible, más impuestos, más redistribución. Ese es el concepto de Guillermo Lasso. Pero ahora bien, el mundo ideal no necesariamente es el ser de la coyuntura, porque hay variables. El precio del petróleo se puede disminuir. Hoy no solamente tenemos un precio del petróleo elevado, sino que el gobierno nacional ha cambiado la participación de ingresos de los ingresos petroleros. Pero vamos a lo siguiente, Guillermo Lasso. Carlos, usted me permite una precisión, porque sí, usted ha hecho una serie de afirmaciones comentarios que parecería ser que no tienen o mis propuestas no caben en sus comentarios. Usted mismo advirtió, el precio del petróleo puede caer. Fíjese usted hoy lo que sucede en materia de balanza comercial. La balanza comercial, excluyendo el petróleo, la no petrolera, tiene un déficit de 8.000 y pico de millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador está comprando 8.200 millones de dólares más en productos del exterior de los que vende al exterior. Ese déficit, hoy, ¿por qué es, entre comillas, manejable? Por las exportaciones de petróleo que llegan a cerca de 7.000 y pico de millones de dólares. Se permite hacer manejable ese déficit. ¿Qué pasa mañana cuando caiga el precio del petróleo? No se va a poder sostener el actual modelo de desarrollo del Ecuador. Es necesario, imperativo. Yo lo planteo más allá de la ley electoral, se lo digo a la sociedad ecuatoriana. Tenemos que diversificar la economía, aumentar las exportaciones no petroleras para poder sostener el actual ritmo de vida de los ecuatorianos. A ver, las exportaciones no petroleras, ya que usted lo acaba de mencionar, y coincidencia, tengo el detalle de las exportaciones no petroleras aquí en mi mano. 2003 eran 3.615, en el 2005 eran 4.230 y al 2010 son 7.816 millones y ha crecido entonces las exportaciones petroleras. ¿Y 2011? El 2011 no tengo la cifra. No tiene la cifra, yo se la doy. Deme la cifra. 8.000 y pico de millones de dólares. Sigue pero creciendo. segundo, le ruego, Carlos, por rigor académico. Por favor. Lea usted las importaciones, la evolución desde el 2003 al 2011. Es que a eso voy, casualmente por eso, porque el país está en una economía dolarizada, entonces tenemos que proteger a la industria nacional, ergo tenemos que proteger el empleo. Y en ese sentido, cuando usted plantea acuerdos comerciales, pero Carlos, ¿cómo protegemos el empleo? Un rigor, usted es un profesional serio y yo lo respeto. Lea también las importaciones cómo han crecido. Lea también ese dato. Usted. Esas importaciones han crecido a cerca de, usted tiene el dato ahí, yo no tengo papeles a la mano. Pero usted es el candidato, apelo a mi memoria, pero usted pudiera ser una persona que me ayude porque tiene el dato a la mano. Aproximadamente superan los 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto eran en el 2003? ¿Usted tiene el dato? No, por favor, dígalo. No lo tiene el dato. No lo tengo aquí. Bueno, el modelo actual es un modelo que impulsa el consumo de bienes suntuarios muchas veces, y se ha impulsado mucho las importaciones del exterior. Por lo tanto, la economía ecuatoriana, me apena decirlo, pero vive un momento de fragilidad. Por eso, más allá de la ley electoral, yo le planteo a la sociedad ecuatoriana, revisemos y repensemos el modelo de desarrollo, que no puede seguir sosteniéndose exclusivamente en el alto precio del petróleo ni en el endeudamiento público, hoy fundamentalmente de la China. Bueno, Carlos, pero vamos al tema. Necesitamos diversificar la economía. Yo creo que necesitamos ver los ojos al campo. Ok, vamos al tema, vamos a todos esos temas, Guillermo Lasso, y seamos más dinámicos, porque si no se nos va el tiempo y no se nos queda eso bastante es lo que yo tiempo, pretendo, ¿no? ser dinámico y hablar de la agricultura, que es importante. Vamos a hablar de la agricultura, y que me llamó la atención una declaración suya sobre el tema de la agricultura. Pero, a ver, yo creo que todos coincidimos que no podemos tener, y voy a hablar en un lenguaje popular,
los huevos en una sola canasta. Eso es una premisa, ¿verdad? Es decir, no podemos depender tan solo y exclusivamente del petróleo. Pero eso me lleva a otro tema, al cambio de la matriz productiva. ¿Qué entiende Guillermo Lasso como cambio de la matriz productiva entonces? Perdóname, yo lo que entiendo es la necesidad del cambio del modelo de desarrollo del país, introduciendo este elemento, fortalecer el aparato productivo para diversificar la economía, dinamizar la inversión privada, no depender solo de la inversión estatal, no excluir a la inversión estatal. Yo no pretendo eso, dinamizar la inversión privada, local, internacional, impulsar las exportaciones. Por ejemplo, llegar a acuerdos de comercio para favorecer a los productores bananeros ecuatorianos, que hoy viven en desventaja con los productores bananeros colombianos. Ahí tenemos un problema estructural fundamental. El productor bananero ecuatoriano, cuando el 40% de su producción la envía a Europa, Europa le cobra de arancel 135 euros por tonelada métrica. En cambio, al banano colombiano le cobra 70 euros, aproximadamente la mitad. Tenemos que llegar a un acuerdo de comercio con Europa para favorecer la producción bananera ecuatoriana. Igualmente la floricultura y la industria pesquera. El gobierno dice que quiere firmar un acuerdo comercial con Europa. La pregunta sí, es... 6 años lleva diciendo que quiere firmar, pero ya le hemos dado bastante tiempo. Por eso es bueno un cambio para poder realmente tener la esperanza de firmar realmente un acuerdo de comercio. Vamos a los nudos críticos Europa. de ese acuerdo comercial con Europa. ¿Qué pasa con el tema de propiedad intelectual y de los medicamentos, que son temas sensibles y que a usted también, en caso de llegar a ser presidente, le va a tocar decidir? Claro que sí, por Okay, supuesto. ¿Cuál es su postura en relación a eso? Mire, Carlos, vamos a discutir un acuerdo comercial sobre la base del interés de los ecuatorianos, alejado de prejuicios ideológicos, alejado de complejos personales, pensando en favorecer a los sectores productivos del país, dinamizadores de la economía, que fortalezcan la balanza comercial y que sobre todo generen empleo para superar el principal problema social del Ecuador, la falta de empleo en el país. Sobre esos temas específicos conversaré pues con los especialistas en su momento. No me pida a mí una definición en este instante. A mí me preocupa la afectación negativa que se produce a la floricultura ecuatoriana, que se produce a la industria pesquera. Usted sabe que en diciembre del 2014 termina la preferencia arancelaria, arancel cero, para las exportaciones de pesca y de flores del Ecuador a Europa. Bajo esas circunstancias, ninguno de ellos quiere invertir en este momento. Yo por eso les voy a asegurar que a partir del 24 de mayo iniciaré un proceso de negociación serio que favorezca la producción exportadora del país y la generación de empleo. Que vaya más allá al tema del sistema de preferencias. Que vaya al lugar donde nos equipare con nuestros vecinos como Colombia y Perú, y no vayamos a someter a productores ecuatorianos que tengan que pagar peaje vía Colombia o vía Perú para que lleguen sus productos a Europa o a los Estados Unidos. Pero acciones no políticas, porque me refiero a lo siguiente: ese sistema de preferencias nos ata a lo que usted llama el modelo actual, es decir, beneficiar los productos primarios. Ahí no hay ninguna transformación de materia prima, es decir, ¿cómo tenemos? Y usted mismo dice, no podemos seguir en el mismo modelo. Pero no se anticipe, Carlos, usted es un profesional serio. Al igual que usted. No se preocupe. Le agradezco, esto no es una mesa de ping-pong. Le agradezco, pero no se anticipe, pues. Pero es que tengo que preguntarle, el porque tiempo se me va. Está muy bien que me pregunte, pero sus preguntas, que sean preguntas que no impliquen afirmaciones. Porque estamos hablando de camarón, estamos hablando de banano, estamos hablando de pesca. Que ambos interlocutores dominan. Pero no cuestione todavía las cosas que no ha firmado. Yo no estoy cuestionando. Yo estoy planteando la inquietud. Pero vamos a su pregunta. Yo estoy muy relax aquí. Además estoy enfermo, estoy muy relax. Vamos, Guillermo Lasso, pero a la respuesta concreta, Carlos, que se me va el tiempo. A ver, ¿cuál era su pregunta? ¿Se da cuenta? No me pone ni atención. Es decir... No me diga eso. Le he puesto tanta atención que he venido un domingo a atender su invitación. Al mismo canal que dice que lo va a denunciar. ¿Se da cuenta que tiene una hora para hablar? Como me dijo usted durante los comerciales, que ha invitado a los 8 candidatos, que algunos ya le han dicho que no van a venir, y el candidato a presidente no le contesta todavía. No, todavía no me Fíjese contesta. que yo he ido a todas las entrevistas, porque yo no quiero perder la oportunidad de exponer mis ideas, mis programas de gobierno a todos los ecuatorianos. Vamos a su pregunta. No hagamos tanta digresión larga porque se nos va el tiempo. El tema es, entonces, ¿a qué apunta ese acuerdo de libre comercio conceptualmente dentro de su visión de pensamiento? Ya le he definido porque las con preferencias no es lo mejor para el Ecuador.
para mí. Sí, no sé pero para ya usted. por eso debemos de llegar a un acuerdo de comercio. Un acuerdo de comercio que le dé estabilidad a largo plazo a los sectores productivos y que no se vivan de esquemas de preferencias arancelarias que tienen un plazo de vencimiento. Ese plazo de vencimiento no da tranquilidad para desarrollar inversiones que generen empleos productivos en el país. Vamos a los 4 millones. Me quedan 9 minutos y tengo que correr, Guillermo Lazo, porque me queda todavía la pregunta de Fernando Carrión y me queda también la lectura de los Y Twitter. después de este programa a mí me queda caminar por Sangolquí. Así que fíjese usted que yo tengo más trabajo. Le recomiendo que se coma un rico Vamos hornado. adelante, Entonces, vamos adelante. Usted habla de 4.500.000 personas que viven de $75 para abajo y por tanto el eje central, usted dice, debe ser el combate y la lucha contra la pobreza. Todos los candidatos han dicho lo mismo y está bien que lo digan. El tema no se trata que no tengan la intención de luchar contra la pobreza, sino en el cómo. Si me permite terminar, ¿cómo vamos a sacar a estos 4.500.000 ecuatorianos de la pobreza? Porque usted me dice, a mediano plazo 4.500.000 empleos. Yo propongo 1 millón de empleos. Dentro de ese 1 millón de empleos, ¿cuántos responden a este sector? Le quiero decir una cosa. Usted dice, todos los candidatos hablan de la lucha contra la pobreza. Pero hay uno, el candidato presidente, que no solo habla, sino que ha tenido la oportunidad de durante 6 años presentar resultados realmente eficientes de lucha contra la pobreza en momentos en que el Ecuador ha gozado de los más altos precios del petróleo. Y no vemos pues una reducción de la pobreza acorde con ese nivel de recursos y por ese espacio de 6 años de gobierno. Por lo tanto, yo soy un candidato que habla de la pobreza y la necesidad de luchar contra ella con ideas nuevas, innovadoras, que representan el contraste total del modelo actual. Por lo tanto, yo tengo pues el beneficio de la duda. Ya tenemos la certeza con el actual candidato presidente que él tuvo la oportunidad durante 6 años y lastimosamente los resultados no son los que esperan todos los ecuatorianos. Solamente una acotación en eso para ya pasar a la pregunta de Fernando Carrión. Sin embargo, de aquello, cuando usted menciona y ha mencionado en otros foros, ha mencionado que el presidente de la República en los 5 años ha tenido 21.000 millones de dólares para invertir en lo social y apenas redujo la pobreza en un 9% versus una inversión 5 años previos, si no me equivoco, lo dijo de esa manera, Correcto, de 7.000 millones de dólares y se redujo la pobreza en 18%. No estamos 18 puntos porcentuales. 18 puntos porcentuales. No Tiene estamos buena haciendo, memoria, Carlos. No está, es mi trabajo, Sí, es mi trabajo. muy bien. No está haciendo usted un análisis muy aritmético, muy lineal, considerando que el salario mínimo vital ha crecido desde el año 2000 en adelante y que por otro lado la capacidad de cubrimiento de la canasta básica familiar está en el 93% y que además se ha incrementado la cobertura en educación, la cobertura en salud. ¿No estamos siendo muy lineales en el análisis? Carlos, yo no tengo pelos en la lengua para decir lo que digo. Fuera complicado si tuviera pelos en la lengua. Por supuesto, pero es una expresión Sí, para yo sé, decir, por lo que no es. tengo problema en decir lo que quiero decir. En términos cuantitativos, claro, es natural. Si hemos tenido 6 años los más altos precios del petróleo, es natural que haya crecido cuantitativamente la inversión en lo social. La pregunta y el cuestionamiento que yo hago es si la calidad de la inversión ha sido la adecuada, porque usted refirió una declaración mía, con 21.000 millones se ha reducido la pobreza a 9 puntos porcentuales y con 7.000 se la redujo 8.5 puntos porcentuales. En ese análisis Por lo aritmético. tanto, en términos cualitativos, 7.000 produjeron más que los 21.000. Yo cuestiono la calidad de la inversión y no soy yo el que cuestiona los resultados de esa inversión. Todos los ecuatorianos, pregúntese usted si hay un hospital en Zapotillo, si hay un hospital en Palestina, si hay un hospital en Santa y usted en Lucía. 4 años va a cubrir todo. Mire, Usted dice construir sobre lo construido, pero el tema es que no se puede cubrir todo. Mire. Ahora, pero usted contrapone a lo que dice la CEPAL. mire usted, Por favor. Mire usted, Carlos, sigamos la línea, Sí, pues, por favor, el por hilo favor. conductor de su cuestionamiento y de su pregunta. Yo lo que cuestiono es la calidad. Debemos de mejorar la calidad de esa inversión, tanto en salud como en educación, porque hemos perdido la gran oportunidad de altísimos precios de petróleo con resultados que no están acordes con ese nivel de ingresos.
Vamos ahora sí donde Fernando Carrión. Me gustaría seguir preguntando temas de economía, de producción Deberíamos de seguir empleo. unas 2 horas en el programa, me encantaría a mí. A mí también, créame que esto debe conocer la ciudadanía de todos los candidatos, pero lamentablemente el tiempo de televisión es tremendo. Veamos lo que plantea Fernando Carrión. Yo quisiera consultarle al candidato Guillermo Lasso, en caso de llegar a ser presidente de la República, qué es lo que haría en términos del manejo del tema del narcotráfico en el país. Entendido que tenemos en el caso de la frontera sur a Perú, que es el segundo productor de coca del mundo, y en la parte norte a Colombia, que es el primer país productor de coca del mundo. Y que esta condición estratégica del país ha generado que por el Ecuador se exporten alrededor de 270 toneladas de cocaína y que esto esté produciendo algunos delitos conexos como son, por ejemplo, el sicariato, el lavado de recursos económicos y también todos estos sistemas de financiamiento tipo prestadiarios. Entonces me gustaría conocer qué es lo que usted, candidato Lasso, piensa y se debería hacer en caso de que usted llegue a ser presidente de la República en el manejo de este tema. Guillermo Lasso. Lo primero que yo haría es pedirle a un caballero ecuatoriano como Fernando Carrión que forme parte de mi gobierno para precisamente trabajar en este tema. ¿Él por qué? Porque se ha dedicado al estudio precisamente de la seguridad nacional en los últimos años. He tenido algunas conversaciones con él y me parece que tiene algunos buenos diagnósticos y algunas buenas propuestas. Pero en lo de fondo, yo creo que el problema del narcotráfico, de la producción, del tráfico y del consumo es un problema global. El Ecuador no puede tomar unas decisiones aislado de los países de la región o de los países del mundo. Tenemos que discutirlo, tenemos que conversarlo. En lo interior, ¿qué debemos hacer? Trabajar con las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia, con todas las instituciones para fortalecer la seguridad interna. Por ejemplo, en materia migratoria. Bienvenido todos los turistas del mundo que quieran conocer el Ecuador y disfrutar de la belleza del Ecuador. Bienvenidos los médicos que quieren curar a los ecuatorianos. Bienvenidos los profesores que vienen a educar a los jóvenes ecuatorianos. Lo que tenemos es que con habilidad tener control para saber los antecedentes, porque no queremos que venga ni Gatúbela, ni el Pingüino, ni el Guasón, para fortalecer la seguridad interna y luego discutir con los países de la región. Lo que yo quiero ser es enfático con una declaración. Como presidente del Ecuador, mi obligación será cuidar a los niños y jóvenes ecuatorianos. A los niños y jóvenes de los países consumidores de las drogas, que los protejan ellos. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a sacrificar $1 del presupuesto de salud, del presupuesto de educación para niños y jóvenes ecuatorianos, para proteger a los niños y jóvenes que deben de ser cuidados por los países del exterior. Vamos a las preguntas de los Twitter. Diego Puente dice: la libertad que defienden contemplan matrimonios entre personas del mismo sexo, o el derecho a aborto en caso de violación. A ver, en primer lugar, lo repito ahora, soy muy claro y convencido de mis ideas. Yo creo en la libertad, pero aquella libertad con dignidad, aquella libertad que respeta principios. Por ejemplo, el principio de respeto a la vida. Yo creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el aborto. Matrimonio, no quiero dejar de contestar. Sí. Para mí, matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con un objetivo fundamental: procrear hijos. La unión civil de dos personas del mismo sexo que ya contempla la Constitución, no la comparto. Yo respeto. Se me va el tiempo, Guillermo Lasso. Tomás Sevilla, señor Lasso, ¿saldrá a los mercados internacionales con bonos ecuatorianos para financiar proyectos? Yo creo que el Ecuador tiene que abrir muchas puertas para lograr no solo financiamiento, sino comercio e inversión. ¿El FMI dentro de ellos? Mire, yo no cierro las puertas de ningún país, de ningún organismo, de ninguna alternativa que favorezca la inversión en sectores productivos y la generación de empleo en Ecuador. Andrés, ¿de dónde sacará 27.000 millones de utilidades para, a través del incentivo tributario, cambiar el bono por un mejor sueldo?
27.000 millones, no entiendo la pregunta. Eso dice Andrés. Me parece que Bueno, la pregunta está mal ok. planteada. Pasemos entonces a Jo53. Señor Lasso, el actual gobierno fomentó mucho la cultura. ¿Tiene algún plan de gobierno en ese frente? Continuar, lo dije en una entrevista de Canal 10, lo bueno del presidente Correa, que hay cosas buenas, los buenos del gobierno actual, que hay cosas buenas, son patrimonio ya de los ecuatorianos. Tengan la seguridad de que yo lo voy a continuar. Sería absurdo un buen programa de cultura interrumpirlo. Marcel Rivas, no sé si es el mismo Marcel Rivas. Señor Lasso, ¿cómo piensa reactivar el qué? El agro en su gobierno, debido a que el actual no hace nada al respecto? Número uno, el ministro de Agricultura será verdaderamente un conocedor del tema agrícola. Segundo, eliminar el impuesto a la tierra agrícola. Tercero, eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta para los agricultores, que lo pagan, ganen o no ganen dinero. Cuarto, agua para el agro. Es fundamental llevar adelante proyectos de riego para favorecer la producción agrícola. Quinto, una de mis propuestas, favorecer tributariamente la transferencia de tecnología de las grandes empresas agrícolas a los pequeños productores agrícolas. Sexto, capacitación, tecnología y por último crédito necesario a través del Banco de Fomento para todo el sector agrícola. Terminamos. Yo solo tengo una última inquietud en honor a la verdad. Cuando usted mencionó el tema del gasto de publicidad del presupuesto del 2012, correcto. Yo tuve la oportunidad, señor Guillermo Lasso, de entrevistar en diciembre, fines de diciembre del año 2011, al señor secretario nacional de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, y yo le pregunté, todo esto que usted dijo, yo le pregunté, porque también tengo la inquietud, eran 350 millones, suena una barbaridad, pero él me explicaba que de esos 350 millones de dólares, no todo es pauta publicitaria, que la pauta publicitaria tan solo ascendía para el 2012 entre 20 y 22 millones, que el otro tenía que ver con vacunas, con promociones, con libros, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa aclaración y considerando que el mercado publicitario está entre el orden de los 400 y 500 millones de dólares, sería absurdo pensar que ese sea el presupuesto. Usted ve los buses que transitan por Guayaquil, los buses que transitan por Quito, la cantidad de publicidad del candidato presidente. Usted ve que solamente porque usted tiene una empresa de marketing y asesora correcto, de mercadeo de empresas, con y usted empresas sabe, privadas, por si acaso. y usted sabe muy bien que el rubro de publicidad o de marketing no es solamente pautaje. Hay otros de promoción, de libros, de distribución de folletos. Bueno, así que yo me comprometo con usted a enviarle una carta, por favor, donde le adjunto todas las partidas del presupuesto que confirman que es verdad lo que yo afirmo. Hemos terminado. Le agradezco mucho, Carlos, a usted. Guillermo Lasso, por este candidato al programa. Movimiento Creo. Y ustedes, amigos televidentes, nosotros simplemente pretendemos interpretar sus inquietudes, trasladarlas y ustedes hacer las conclusiones y tomar las decisiones para el 17 de febrero. Mil disculpas por la voz, un fuerte abrazo. Los espero el próximo domingo con el candidato Lucio Gutiérrez. Muchas gracias, Carlos. TC presentó Pulso Político. De Quito. Obtuvo el posgrado en Administración de Empresas en el Instituto de Desarrollo Empresarial, IDE. En el año 2011, la Universidad de las Américas le otorgó el título de doctor honoris causa junto al expresidente del gobierno español, José María Aznar. Fue gobernador del Guayas entre el 10 de agosto de 1998 y el 17 de agosto de 1999. Superministro de Economía y presidente del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas en el gobierno de Yamil Maguad. Asesor económico y embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Tras renunciar a la presidencia del Banco de Guayaquil en el 2012, preside la Fundación Ecuador Libre y la Fundación del Barrio. Actualmente se postula como candidato a la presidencia de la República del Ecuador para las elecciones de 2013 por el movimiento Creo. Bueno, amigos televidentes, ahí estuvo el perfil del señor Guillermo Lasso, quien aspira a la presidencia de la República por el movimiento Creo. Guillermo Lasso, muy buenos días, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación.
Buenos días, Carlos, y a las órdenes. Un placer estar aquí. Le cuento un poco la mecánica del programa, tal como hemos hecho con dos candidatos anteriores. Usted tiene en el arranque, es decir, a partir de, en el momento que le doy la palabra, 3 minutos para hacer una breve exposición de su propuesta de gobierno. Luego de aquello regresaremos a esta mesa de Pulso Político para poder dialogar y realizar las preguntas de manera que podamos analizar en contexto la propuesta y la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones. En el último bloque, los ciudadanos podrán, les recuerdo, hacer preguntas al candidato relativas a la propuesta de gobierno al siguiente Twitter. Voy a una empresa pública o privada, presento mi hoja de vida y solo me preguntan, ¿qué edad tiene usted? 40 años. Vaya nomás que para usted no hay una oportunidad. Y peor, no se diga de los adultos mayores, quienes se sienten marginados en la sociedad ecuatoriana cuando todavía son muy fuertes físicamente e intelectualmente muy lúcidos. Por eso es importante la creación de empleo en el Ecuador. ¿Y cuál es mi propuesta para crear empleo? Por un lado, reducir los trámites, facilitar la actividad de los sectores productivos, agrícola, industrial, comercial, de tecnología. ¿Para qué? Para que puedan emprender con facilidad nuevos proyectos, crear empleo precisamente para esos ecuatorianos. Y luego reducir el exceso de impuestos para que 2.000 millones de dólares, que es mi propuesta, queden en manos de los sectores productivos, tengan liquidez, lleven adelante nuevos proyectos, generen empleo para permitir vencer a la pobreza en el Ecuador. Pero para ello es necesario cambiar el actual modelo de desarrollo del país, que no es nada nuevo, que es una fiel copia de la dictadura de la década de los 70, aquel gobierno llamado también revolucionario y nacionalista, que se apoyaba en los altos precios del petróleo y el endeudamiento público. Recordarán esas dos frases, el festín del petróleo y el agresivo endeudamiento. Hoy pasa lo mismo, vivimos del alto precio del petróleo y ahora del endeudamiento chino. Me pregunto, ¿qué va a pasar el día en que nuevamente caigan los precios del petróleo o no tengamos acceso a crédito chino? Nuevamente entraremos en crisis y se perderá otra década como la década de los 80 del siglo pasado. Gracias, Guillermo Lasso. Se cumplieron los 3 minutos. Comenzamos entonces a las preguntas. Su enfoque ha sido básicamente orientado al tema económico, al tema de la generación de empleo y evidentemente pues al tema social, porque la generación de empleo tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Pero comencemos con el tema de la política. Tengo una pregunta en este bloque que le va a realizar el politólogo Jorge León, que viene más adelante, pero antes de pasar a la pregunta que le va a realizar, yo quisiera hacerle plantearle algunas inquietudes. El Movimiento Creo es una organización que se creó con fines meramente electorales o detrás del Movimiento Creo realmente hay un proyecto político que va más allá del resultado electoral del 17 de febrero, ya sea que gane o pierda Guillermo Lasso las elecciones. El Movimiento Creo es un movimiento político institucional y de largo plazo. Cuando digo institucional, es un proyecto que se basa en ideas, en principios, en objetivos a cumplir en el largo plazo. No es un movimiento personal que le pertenezca a nadie en particular. Y cuando digo largo plazo, me refiero a que el Movimiento Creo ha sido creado para permanecer en la política ecuatoriana, gravitar en el debate político a través de propuestas de ideas fundamentalmente basadas en principios de libertad, para fortalecer la democracia ecuatoriana y espera estar por lo menos los próximos 50 años en el Ecuador. Sin perjuicio de que pueda llegar un momento que Guillermo Lasso se retire, el Movimiento Creo debería permanecer más allá y Guillermo... Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este domingo, enero 20 del 2013. El día de hoy ya tenemos nuestro tercer programa con los candidatos a la presidencia de la República y el día de hoy, como lo habíamos anunciado la semana pasada, el turno es del señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 17 de febrero del 2013 por el Movimiento Creo. Nuestra intención en Pulso Político siempre es y será
el poder dar la oportunidad para que en eventos tan importantes para la democracia del Ecuador, los candidatos, las personas que aspiran a dirigir los próximos 4 años los destinos del país, puedan exponer y compartir con ustedes, los televidentes, los ciudadanos, sus ideas, sus pensamientos, sus propuestas, para que sean ustedes, queridos amigos, quienes saquen las conclusiones y decidan, en definitiva, cuál opción creen más conveniente para el país. Con esa introducción, entonces veamos el perfil de nuestro invitado del día de hoy, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, banquero, guayaquileño nacido el 16 de noviembre de 1955. Estudió 3 semestres en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. @Pulso Político TC. Comenzamos entonces, Guillermo Lasso, 3 minutos. Muchas gracias. Yo estoy presente en esta lid electoral con un propósito: ganar las elecciones para implementar ideas que logren reducir la pobreza en el Ecuador. La pobreza en el Ecuador se la puede definir como que 4,5 millones de ecuatorianos, de acuerdo con las cifras oficiales, viven con ingresos menores a $75 al mes. Es decir, sus ingresos no les permite ni siquiera adquirir la canasta básica familiar, peor prever el futuro, cuidar de sus hijos, cuidar de la educación y la salud de su familia. ¿Cuál es la solución para esos 4,5 millones de ecuatorianos? Crear empleo. El empleo es la herramienta que les permite superar las 2 pobrezas. Primero, la pobreza material, aquella que no le permite adquirir alimentos, cambiar de ropa a sus hijos, cuidar de la salud y la educación. Y la segunda pobreza, la pobreza de dignidad, que afecta tanto a padres de familia, a madres de familia, que ven hecho añicos su dignidad porque no tienen un empleo, porque no pueden sostener a su familia sobre la base de su propio esfuerzo. Por eso es necesario crear 4,5 millones de empleos en el Ecuador como un objetivo de mediano y de largo plazo. Mi propuesta de gobierno: crear 1 millón de empleos en los 4 años de gobierno. Pero no solamente para los jóvenes, que obviamente que se lo merecen, sino también para los adultos y los adultos mayores. Cuando recorro el Ecuador, los adultos me dicen: voy